palabra, mis hermanos, verdaderamente lo hemos adorado. La verdadera adoración al Señor, mis hermanos, exige que tú y yo, todos nosotros, mis hermanos, después de escuchar la palabra de Dios, podamos decirle: sí, Señor, escuché lo que tienes para mí, voy a ponerlo en práctica, voy a hacerlo, voy a confesar mi pecado, no sé. Lo que Dios nos pide en su palabra, mis hermanos, eso debemos hacer, y esa es la verdadera adoración. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, mis hermanos, en esta mañana. Bendito Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu amor infinito para con nosotros. Eres tan bueno y tan generoso, y te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Exaltamos tu glorioso nombre por tus bondades y misericordias. Verdaderamente eres una fuente inagotable de bondad, de amor y de misericordia para todos nosotros, para los que te buscan, para los tuyos, mi Señor. Gracias porque nos das esta oportunidad de estar aquí. Ahora, Señor, que tu palabra esté abierta para nosotros. Por favor, mi Señor, que el Espíritu Santo tome esta tu palabra y penetre profundamente en mentes y corazones tu palabra. Que tu palabra, mi Dios eterno, nos muestre tu carácter, nos muestre tu voluntad, lo que tú deseas, mi Señor. Y Padre Celestial, también ayúdanos, mi Señor, guíanos con el Espíritu Santo a entender tu palabra. Necesitamos de tu gracia y tu misericordia. Y mi Señor, también te suplico en Cristo Jesús que me permitas compartir con esta tu iglesia, mi Señor, tu palabra. Ayúdame, mi Señor, y Padre Celestial, te pido que pueda compartir tu palabra sin error alguno, y que también, mi Señor, tu palabra te dé la honra y la gloria después de ser compartida. Ayúdame, mi Señor, en esto, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. De verdad es un gusto enorme, enorme verdaderamente, mis hermanos, que podamos estar aquí en este lugar bendiciendo y alabando a Dios, mis hermanos, a nuestro Señor. Tienen sus boletines allí, ¿verdad, mis hermanos? Y si los pueden sacar, y yo les pido que los tengan a la mano, mis hermanos, y vamos a examinar entonces la palabra de nuestro Señor en esta mañana, mis hermanos. Vamos a examinarla. El título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, es ¿cómo puedo vivir en el poder de Cristo? Estamos en una serie de predicaciones, mis hermanos. Esta serie de predicaciones tiene un título muy corto: ¿cómo puedo? Puntos suspensivos. Y esta es la cuarta predicación, mis hermanos, de esta serie de predicaciones. Hemos visto cómo puedo seguir en la fe, cómo puedo tener paz, cómo mi alma puede ser sanada. Eso lo vimos la semana pasada. Y ahora, mis hermanos, ¿cómo puedo vivir en el poder de Cristo, mis hermanos? Y esto es lo que quiero que revisemos en esta mañana, mis hermanos. ¿Cuál es el poder más grande del mundo? Algunos señalarían, mis hermanos, que es la gravedad. Y la verdad tiene un gran poder, mis hermanos. La gravedad es esa fuerza, mis hermanos, tan inescapable que obliga a cualquier objeto que lanzamos al aire, mis hermanos, vuelva a caer otra vez a la tierra. Otros quizás mencionarían que el poder nuclear, mis hermanos. En el año de 1944, mis hermanos, en el estado de Estados Unidos, en el estado de Nuevo México, mis hermanos, allí se lanzó o se hizo la primera bomba atómica, mis hermanos, la primera prueba de la bomba atómica. Y eso dio pie a que un año después, mis hermanos, se lanzaran dos bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Es un poder realmente grande y destructivo, mis hermanos. Pero hay otras cosas. La electricidad tiene poder, mis hermanos. El viento, o también, mis hermanos, tiene poder, por ejemplo, la erupción de un volcán. Hay mucho poder en eso. Y para los más sentimentales, mis hermanos, para aquellos que son muy sentimentales, pues el amor también tiene poder, ¿no? Tiene mucho poder.
Sin embargo, mis hermanos, creo que hay un poder mucho más grande que puede obrar en nuestras vidas, mis hermanos, en la de ustedes y en la mía, mis hermanos, y no para mal. No es un poder para mal, sino es un poder para bien, mis hermanos. Al leer la Escritura, en la palabra de Dios, mis hermanos, vemos que Dios se muestra cada paso, cada vez, mis hermanos, se muestra como el Dios Todopoderoso. Allá en Génesis 17:1, mis hermanos, dice la Escritura que allí, mis hermanos, era Abraham de 99 años. Y entonces Dios se le apareció y dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios es el Dios Todopoderoso, que de casi un cadáver, una persona de 99 años, y el mismo Abraham también lo sentía. Yo como una persona de 100 años voy a tener un hijo. Bueno, el poder de Dios puede lograrlo. También, mis hermanos, vemos en Génesis 1:1 la gran manifestación del poder de Dios, mis hermanos, que de la nada Dios hizo todas las cosas. Elías también en la Escritura, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, tuvo un encuentro de poder con 850 sacerdotes de Acera y de Baal. Un encuentro de poder donde hizo descender fuego del cielo. ¿Y por qué fue esto? Porque el Dios de todo poder lo respaldaba. Estaba detrás de allí oyendo su oración, mis hermanos. Jesús también, nuestro Señor Jesucristo, manifestó este gran poder de diferentes maneras. Sanaba cojos, también hacía que los ciegos vieran, mis hermanos. Sacaba demonios también. Y Jesús manifestó este gran poder en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, tembló y todo se oscureció. Pero, mis hermanos, el gran poder de Dios se manifestó para salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y precisamente, mis hermanos, quiero hablarles de esto. Dice la Escritura, Filipenses 3:10, mis hermanos, si lo podemos leer, 3:10 y 11. ¿Podemos leerlo juntos, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Pueden subrayar lo que está subrayado en la pantalla, mis hermanos? El poder de su resurrección, dice aquí el pasaje, de la resurrección de Cristo, mis hermanos. Tan grande es este poder que el apóstol Pablo estuvo dispuesto a perderlo todo con el fin de conocer el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Eso es lo que dice el pasaje, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección. Saben, mis hermanos, pagamos dinero para poder utilizar el poder de la electricidad. Pagamos dinero por eso. Pagamos dinero, mis hermanos, para tener el poder de la gasolina que hace mover nuestros autos. Pero quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar tú por experimentar el poder de la resurrección de Cristo Jesús? Yo creo sinceramente, mis hermanos, que vale la pena cualquier sacrificio. Vale la pena cualquier sacrificio. Este poder del cual está hablando este pasaje de la Escritura llegó, mis hermanos, a nosotros cuando Cristo resucitó de entre los muertos. La tumba donde Jesús fue enterrado está vacía. Y eso, mis hermanos, es una de las más grandes realidades del mundo. Y este mismo poder, mis hermanos, exactamente el mismo poder que se demostró en la resurrección de Cristo, también es exactamente el mismo poder que se puede expresar en tu vida y también en la mía. Es exactamente el mismo poder, mis hermanos. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Cómo podemos vivir y experimentar en este poder, mis hermanos? Y quiero compartirles precisamente esto, mis hermanos, que la resurrección de Cristo
El poder de la resurrección de Cristo tiene 3 cosas para ti y para mí. Y quiero que lo veamos, mis hermanos, en esta mañana. En primer lugar, mis hermanos, la resurrección de Jesús me da el poder para vivir libre de culpa y vivir sin vergüenza. Vivir sin culpa, vivir sin vergüenza. La resurrección de Cristo nos da este gran poder. Dice el Salmo 38, versículos del 4 al 8, mis hermanos. Dice así: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. David, mis hermanos, quien escribió esto, guiado por el Espíritu Santo, está mostrando allí, mis hermanos, su experiencia. Está mostrando su experiencia después de pecar. Se sabe pecador, David, sabe que ha faltado, y por eso es que le dice: mis iniquidades, mis pecados se han agravado sobre mí. Es una carga pesada que no puedo soportar. Es como, mis hermanos, lo compara David como con las personas que tienen una herida crónica, mis hermanos. Quizás conocen alguna persona que tiene una herida de pie diabético o una úlcera vascular, mis hermanos, y se abren. Y son heridas, mis hermanos, que tardan años en cerrar, si es que cierran. David dice que está así por causa de su culpa, de su vergüenza, por su pecado. Supura la herida, como si tuviera pus o estuviera infectada. Y esto lo dice David a causa de mi necedad, a causa de mi locura. Saben, mis hermanos, la semana pasada les comenté, mis hermanos, cómo muchos tratan de manejar la culpa. Vimos un punto de la predicación la semana pasada, mis hermanos. Podemos negar la culpa, podemos tratar de minimizarla, hacerlo menos, podemos tratar de justificarnos, podemos tratar de culpar a otros o acusarnos a nosotros mismos. Muchas personas manejan la culpa así, mis hermanos. Pero fíjense bien lo que dice la Escritura. ¿Cómo podemos ser librados de la culpa y de la vergüenza? Dice la Escritura, Filipenses 3:9, y ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo. Y agrega allí: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El pasaje, mis hermanos, lo que nos está diciendo en él es que no es, mis hermanos, por nuestras propias obras que nos podemos justificar delante de Dios, sino por la fe en Cristo Jesús, solamente por la fe en Cristo. Romanos 4:25, mis hermanos, es más claro todavía en este pasaje. Dice el versículo, mis hermanos, el cual fue entregado, y está hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, como dicen, mis hermanos, el versículo, para nuestra justificación, que tú y yo seamos justificados delante de Dios, mis hermanos. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz, mis hermanos, y luego resucitó, porque los dos eventos van juntos. No solo es la crucifixión de Cristo, sino también su resurrección. Y lo que dice el versículo es que cuando Él resucitó, mis hermanos, para que delante de Dios tú y yo estuviéramos como si no hubiéramos pecado. Eso es lo que significa ser justificado. Cuando alguien falta al trabajo, mis hermanos, pide un justificante al médico o a la escuela y le dicen: es como si no hubieras faltado. ¿No es así? Bueno, delante de Dios, mis hermanos, es así. Como si no hubieras pecado. Eres pecador, pero como si no hubieras pecado, y esto por causa de la resurrección de Cristo Jesús.
La resurrección de Jesús, mis hermanos, fue una parte principal del trabajo que Él ya realizó para nuestra salvación. Es la garantía, la resurrección de Cristo, de lo que Cristo mismo pagó en la cruz y que es suficiente para pagar por todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros, para pagar por tus pecados y los míos también. Tú y yo cargábamos una deuda imposible de saldar, imposible de pagar, humanamente hablando. Y solo Dios la podía pagar. La tumba vacía, mis hermanos, es el gran sello en la factura de todos nuestros pecados que dice, están pagados. Todos están pagados. La tumba de Cristo Jesús está vacía. Está vacía, mis hermanos. Tú puedes ir a los cementerios. Y en los cementerios vas a encontrar, aquí descansa nuestro Padre amado. Acá descansa esta persona. Y viene la fecha del nacimiento y también viene la fecha de la muerte. ¿No es así? En Cristo no sucede esto. Ni siquiera se sabe dónde está su tumba. Pero es una tumba vacía, dice la Escritura, mis hermanos. Y allí fueron pagados, mis hermanos, todos nuestros pecados. Y precisamente la resurrección de Cristo es la garantía de que cuando Cristo llevó nuestros pecados a la cruz, mis hermanos, su sacrificio fue suficiente y también fue aceptado, porque Cristo resucitó. No importa lo que tú hayas hecho, no lo sé, quizás tienes pecados ocultos, quizás has hecho cosas verdaderamente malas y terribles, no importa. Quiero decirte que Dios está dispuesto a tratarte como si no hubieras pecado, como si nunca hubieras hecho nada malo. Eso es lo que significa justificación. Dios, mis hermanos, en un acto jurídico acepta el sacrificio de Cristo en tu favor y toma el mazo, mis hermanos, y declara a cada uno de aquellos que confiesan su fe en Cristo: tú no eres culpable, no eres culpable. Ahora, mis hermanos, ¿cómo tú y yo podemos lograr que el juez del universo nos declare inocentes? ¿Cómo podemos lograr y saber, mis hermanos, que el juez del universo nos ha declarado inocentes, siendo aún culpables? ¿Cómo? Pues la respuesta, mis hermanos, es esta, lo que dice el pasaje: por la fe. Como dice allí en Filipenses 3:9, que ya lo vimos en la pantalla. Es por medio de la fe que Dios ofrece el perdón. Pagó tu deuda y mi deuda, mis hermanos. Y para ser libre de culpa y de vergüenza, por medio del poder de la resurrección, tenemos que confiar en que Él dio su vida en la cruz por ti y por mí. Tienes que confiar en Cristo. Hay muchas personas, mis hermanos, que cargan culpa por causa de sus pecados, de sus errores, de sus fallas, mis hermanos, y se saben pecadores. Y la manera, mis hermanos, de ser limpiados solo es a través de Cristo. Quizás hoy, en este día, tú cargas con esa culpa por los errores que has cometido, por tus pecados. Quizás estás consciente de que has fallado, que te has equivocado y te has fallado a ti mismo, le has fallado a otros y también le has fallado a Dios. Pero hoy puedes ser libre de esta culpa. Puedes conocer a Cristo y también quiero decirte, puedes conocer el poder de su resurrección, que quita todo pecado, toda culpa, toda vergüenza. Qué maravilloso es este poder. Si tú estás en esta condición, de verdad, te invito a que te acerques a Cristo. Acércate a Cristo. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, ¿saben, mis hermanos?
La resurrección de Cristo nos da el poder para que tú y yo vivamos un futuro mejor, para que vivamos un futuro mejor. Jesús, mis hermanos, quien resucitó, también declaró, mis hermanos, de manera sorprendente, y esto está en la Escritura, que Él va a resucitar a todos aquellos que le siguen después de que hayan fallecido. Jesús no solo probó que hay vida después de la muerte, sino que también la ofrece. Porque de nada sirve, mis hermanos, saber que hay vida después de la muerte si tú no la tienes. De nada sirve el que tú sepas que hay algo más después de que tú mueras si no la vas a experimentar. Y esto es lo maravilloso, mis hermanos, de Cristo y su resurrección. Quiere darnos vida eterna y nos lo ofrece. La promesa de la resurrección, mis hermanos, es que la muerte no es el final. No es el final, mis hermanos. Hay vida más allá de esto. Algunos de ustedes lo saben, mis hermanos, lo he platicado aquí, mis hermanos, cuando yo recibí a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tomé la decisión de seguir a Cristo, mis hermanos. Fue una noche cuando yo estaba abriendo la Escritura en mi cuarto a solas, mis hermanos, tenía 19 años, y allí, mis hermanos, vi el gran pasaje de la Escritura de 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde dice, mis hermanos, allí que aquellos que han muerto en Cristo resucitarán primero. Yo tenía un problema, mis queridos hermanos, tenía mucho miedo a morir, mucho miedo, mis hermanos. Y eso a veces en las noches me despertaba y hacía, mis hermanos, que yo estuviera angustiado. A veces iba manejando también, mis hermanos, y de repente me llegaba el pensamiento de que todo iba a acabar en una tumba, mis hermanos, y eso me llenaba de zozobra, me llenaba de desasosiego, mis queridos hermanos. Manejaba y eso, al llegar este pensamiento, pues mis hermanos, no me sentía realmente bien. Pero cuando comprendí, mis hermanos, que Cristo regresará por los suyos y que los muertos en Cristo resucitarán primero, entendí esta verdad de la Escritura, el gran poder de la resurrección de Dios mediante de Cristo, mediante el poder de Dios. Puede llamar a los que son suyos, mis hermanos. La muerte no es el final, solo una transición. Quiero decirte que nos enfermamos, diferentes cosas, mis hermanos. Algunos se enferman de influenza, que ahora se está elevando. Hay una epidemia de sarampión en Estados Unidos. En nuestro país, mis hermanos, se está aumentando la frecuencia de la tosferina entre los niños, entre la población infantil. Bueno, nos enfermamos. Pero sabes, habrá una enfermedad última, una última enfermedad que te llevará a la muerte. Y a mí también. Será la última enfermedad que tendremos, el último padecimiento, mis hermanos, que hará que nuestros corazones se detengan. Ese va a ser el fin de nuestros cuerpos, pero no va a ser el final total. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos hizo para vivir por siempre. Es por eso, mis hermanos, que en ocasiones tenemos ese sentimiento que tiene que haber algo más que esta vida, tiene que haber algo más que le dé propósito y sentido. Y Jesús, mis hermanos, hizo la siguiente declaración así. Dice allí en Juan 11:25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo quieren leer conmigo? Vamos a leer, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué maravillosa promesa, mis hermanos. Maravillosa promesa. Es una sorprendente promesa. Jesús está diciendo: yo soy. La resurrección no solo es un concepto abstracto, es una persona, es Cristo, mis hermanos. Yo soy la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús probó ser Dios. Y si alguien va a resucitar,
solo es a través de Cristo y su poder, mis hermanos. Y agrega aquí el pasaje, y también soy la vida. Es difícil definir la vida. En cierta ocasión, mis hermanos me invitaron a un programa de radio. Era un programa para hablar acerca de la muerte. Y el conductor, mis hermanos, sin avisarme, me dijo, pues para que yo me preparara, ¿verdad? Me dijo, el tema era la muerte. Y bueno, antes de hablar de la muerte, vamos a hablar de la vida. ¿Qué es la vida? Y de verdad, mis hermanos, es muy difícil definir el concepto de vida. Es complicado, mis hermanos. Ya ni me acuerdo qué le dije, pero le dije algo para salir del paso. Pero aquí vemos el pasaje de la Escritura. Dice, yo soy la vida. Jesús es la vida. Es la resurrección, mis hermanos. Y agrega, el que pone su confianza en mí, el que tiene fe en mí, el que cree en mí, dice, vivirá aún después de muerto. Tendrá vida. Esta es una promesa. Aunque mueran, van a vivir, mis hermanos. Y sabes, esto sería difícil de creer, muy difícil de creer si Jesús no lo hubiera probado mediante su propia resurrección. Mediante su resurrección. No habría razón para que tú y yo creyéramos en este versículo, lo que dice esta promesa, mis hermanos, si Jesús no hubiera resucitado. Si alguien me dice, mis hermanos, que alguien los va a resucitar de entre los muertos, yo le diría, no, no lo va a hacer. Pero Jesús sí lo probó. Jesús probó esto, mis hermanos, porque Él mismo resucitó y demostró ser quien Él era. Era Dios y es Dios, mis hermanos, y seguirá siendo Dios por toda la eternidad. Así es que si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, mis hermanos, hace 2020 años o 24 años, mis hermanos, ¿sabes? Tú y yo no tendríamos ninguna oportunidad de ir al cielo. No tendríamos ninguna oportunidad y seríamos los más miserables de los hombres, de las personas, mis hermanos, porque solo la única esperanza que tendríamos sería en esta vida. No habría esperanza de vida, no habría vida eterna. Si Jesús no hubiera hecho esto, la muerte sería el final para todos nosotros, para ti y para mí. Todo se acaba en una tumba, en un féretro. Pero eso no es lo que sucede. Jesús probó que hay vida después de la muerte. Jesús probó que hay un cielo, que hay una eternidad. Cuando Jesús resucitó, mis hermanos, es como si Él estuviera diciendo, no solo me resucité a mí mismo, sino que a ustedes también los voy a resucitar si confían en mí. Dice la Escritura, 1 Corintios 6, 14, mis hermanos, dice allí, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su gran poder. Con su poder, Dios levantó, es decir, resucitó a Cristo Jesús, al Señor, y también lo hará con nosotros, mis hermanos. ¿Saben cómo me gusta esta parte? ¿Cómo me gusta este versículo? Me da mucho gusto, mis hermanos, que Jesucristo haya resucitado. Pero ¿sabes? Me da más gusto la segunda parte, donde dice, mis hermanos, que también con ese mismo poder ustedes y yo seremos resucitados. De pronto, mis hermanos, ya toda la vida puede ser cambiada. Está en colores y ya no en blanco y negro, mis hermanos, porque podemos ver que Dios es capaz de dar vida eterna y salvación en el cielo por lo que Él hizo hace 2000 años. Pero déjenme decirles, viene una parte mejor todavía, una parte buenísima, muy buena, mis hermanos. ¿Sabes? Tú y yo no tenemos que hacer nada bueno para ganarnos el cielo. No tenemos que hacer nada para ir al cielo. No tenemos que hacer nada para ganar nuestro boleto al cielo. No tenemos que hacer ninguna obra buena para ir al cielo. ¿Sabes por qué? Porque el cielo es perfecto y tú y yo no lo somos. No somos perfectos, somos pecadores, así que no podemos ir al cielo a menos que seamos perfectos y ninguno de nosotros lo es. Ninguno de nosotros.
Por lo que Dios hizo un plan, otro plan. La salvación, su camino al cielo, no es algo que tenga que ganarse, es algo que Jesús da, porque Él pagó por los pecados en la cruz del Calvario. Él lo da. Y Jesús no solamente da salvación, es un regalo. Y si tú confías en Él y lo aceptas, eso te hará salvo. Estas son las mejores noticias que tiene la Escritura, que tiene la palabra. Primera de Pedro 1, mis hermanos, en este pasaje, Primera de Pedro 1, 3 al 4, mis hermanos. A este pasaje se le ha llamado la gran eulogia. ¿Qué quiere decir? Eu quiere decir bueno. Y logos, hablar. ¿Qué quiere decir? Lo mejor que se puede decir. Por ejemplo, la palabra bendecir, de ahí viene, bendecir. Cuando tenemos, mis hermanos, o bendecimos a alguien, a nuestro familiar o a alguna persona, estamos expresando deseos. Pero aquí, mis hermanos, dice Pedro, escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, Dios es bendito. Por eso se habla la gran eulogia. Dios es bendito. ¿Por qué razones? Porque según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Lo que está diciendo es que Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo. Y ahora tú y yo tenemos la gran expectativa, la gran esperanza y la gran herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en los cielos para ti y para mí. Y esta, mis hermanos, es una promesa pura, sin mancha y que no se puede deteriorar. Eso es lo que quiere decir inmarcesible, que no se marchita. Así que Dios ha hecho esto. Saben, mis hermanos, cuando viajamos, normalmente hacemos reservaciones. ¿Por qué? Porque a veces, mis hermanos, los hoteles se llenan. En una ocasión que viajé con mi esposa a Acapulco, así nos pasó, no encontrábamos, mis hermanos, hotel, porque todo estaba lleno y no había hotel y había que hacer reservación. Aprendimos la lección así, cuando uno viaja, mis hermanos, tiene que hacer una reservación para llegar a un hotel. ¿No es así? Bueno, mis hermanos, ¿sabes tú que Dios ha hecho reservaciones para ti y para mí en el cielo, en su presencia? Dios ha hecho reservaciones para cada uno en el cielo. Ha reservado una herencia que no tiene precio para sus hijos. Está hablando de esto, mis hermanos, en este pasaje. Esta herencia está reservada en los cielos para ustedes. Nosotros no tenemos que hacer la reservación. Él la hizo ya, mis hermanos. Esta herencia está reservada, dice el pasaje, en los cielos para ustedes. ¿Qué significa eso? Que nadie te la puede arrebatar. Nadie. Quiero que escuches con profundo cuidado. Escucha cuidadosamente esto. Tú puedes perder todo en la vida. Puedes perder tu dinero. Puedes perder a tu familia en la vida. Puedes perder la salud. E inclusive alguien puede perder su mente, volverse loco. Pero ¿sabes? Lo que no se puede perder es la salvación que una vez Dios ha dado a aquellos que le aman, porque está reservada por el mismo Jesucristo en el cielo. Pagó por ella y lo que tienes que hacer es solo confiar en esto. Puedes perder todo en la vida, pero jamás vas a perder la salvación que Dios ya te ha dado si tú has puesto tu decisión de confiar en Él y seguirlo. ¿Y sabes? Esto es un gran alivio. Es un gran alivio porque esta salvación está reservada en el cielo más allá del cambio, más allá de la depreciación, más allá del decaimiento. Está reservada en los cielos. Y Dios
lo ha hecho en su gran poder. No depende de ti y de mí para mantener la salvación. Por eso dice allí, por su gran misericordia, dice este pasaje. Una vez que el Señor da la salvación y uno pone su confianza en Jesucristo y en lo que hizo por uno, ¿sabes? Uno no la puede perder. No lo pierde uno. Por eso dice el pasaje, mis hermanos, y quiero que me ayuden leyendo también, 1 de Pedro 1:5. Dice que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. Tú y yo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, ¿qué, mis hermanos? La salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por la fe, dice el pasaje, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Es decir, una vez que Dios da la salvación y uno pone su confianza en Cristo y en lo que hizo por uno, mis hermanos, uno no lo puede perder y no puede ser quitada porque Él nos está resguardando. Y sabes, esta es una gran esperanza. Gracias a Dios. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios, mis hermanos. Pero ahora, mis hermanos, quiero que veamos una tercera cosa. Una tercera cosa. La resurrección de Jesucristo, mis hermanos, nos da el poder para que tú y yo vivamos de manera diferente. Sí, la resurrección de Cristo tiene poder para que tú y yo sea quitada toda culpa, todo pecado. También tiene un gran poder para que tú y yo lleguemos a la presencia de Dios. Pero también tiene poder para que tú y yo vivamos vidas diferentes, distintas, vidas cambiadas, transformadas, mis hermanos. Ese es lo que Dios desea hacer contigo y conmigo. Romanos 6:4 dice allí, mis hermanos, porque somos, dice allí el versículo, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida nueva, mis hermanos. Una vida nueva. Alguien podría pensar, mis hermanos, que la vida nueva que llevamos es simplemente una manera distinta de ver las cosas debido a que Cristo nos inspira, pero no, mis hermanos. La vida nueva que da Cristo es totalmente diferente, porque Cristo sí es nuestro ejemplo, nuestro máximo ejemplo, mis hermanos, que nos muestra la manera de vivir una vida distinta. Pero, mis hermanos, no solo Cristo es nuestro ejemplo, es algo mucho más, mucho más. Pablo lo que está haciendo en este pasaje, está comparando la resurrección de Cristo con nuestra vida nueva. Así como Cristo resucitó por el poder del Padre, nosotros también podemos llevar una vida nueva. ¿Cómo fue que Cristo resucitó? ¿Cómo fue que Cristo se levantó de entre los muertos? Por una razón, por el poder de Dios, por el poder del Padre. Y así también tú y yo, por el poder de Dios, podemos vivir una vida diferente, una vida transformada, una vida distinta, mis hermanos. La palabra de Dios en este pasaje no nos está hablando de una vida diferente en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio poder. No, es algo diferente que viene del poder de Dios. Lo que quiero decirles, mis queridos hermanos, es que la resurrección de Cristo nos ha traído un nuevo poder para vivir en victoria sobre el pecado. Un nuevo poder para cambiar la vida. Un nuevo poder que cambia la mente. Un nuevo poder, mis hermanos, para hacer cosas distintas. Y cuando tú y yo permitimos que este poder obre en nosotros, experimentamos esa vida diferente, mis hermanos, a la que antes teníamos, distinto. Mis hermanos, eso es lo que Dios tiene así. Saben, mis hermanos, mi hija Frida, cuando estuvo viviendo el año pasado o hace 2 años allá en Estados Unidos, que estuvo un año, compró un ciclomotor. ¿Qué es un ciclomotor, mis hermanos? Bueno, pues es una bicicleta eléctrica, es eso, mis hermanos.
Y de repente un día que iba al trabajo, mis hermanos, se cayó y se luxó el brazo y tuvo que andar con cabestrillo unas 2 o 3 semanas allí. Hasta llegaron los bomberos, llegó la policía, llegó la ambulancia, mis hermanos, se hizo un alboroto allí para recogerla, ¿verdad?, a mi hija. Pero quiero decirles algo, mis hermanos, tomando este ejemplo. Un ciclomotor, una bicicleta eléctrica, básicamente, mis hermanos, es una bicicleta con un motor adaptado. Es eso. Tiene un motor eléctrico, mis hermanos. Es pequeño este motor, pero permite que la bicicleta vaya más rápido, mis hermanos, mucho más rápido que con solamente uno le diera los pedales. ¿Es posible impulsar una bicicleta eléctrica solo con los pedales? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, mis hermanos. Pero no es fácil, porque lleva más peso, no es ligera. Una bicicleta eléctrica es más pesada, mis hermanos. Y sabes, el peso del motor lo hace más trabajoso, más difícil, mis hermanos. Bueno, quiero decirte que cuando tratamos de vivir bajo nuestra propia fuerza, como si pedaleáramos una bicicleta eléctrica, mis hermanos, nos cansamos. Ignoramos que hay una fuerza mucho mayor que nos puede llevar. Si prendiéramos el motor eléctrico nos podría llevar rápidamente y fácilmente en lugar de estar pedaleando, mis hermanos. ¿Sabes? Exactamente eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando tratamos de llevarla en nuestras propias fuerzas. Pero hay un poder mayor, el poder de Cristo, mis hermanos, en nuestras vidas. Y quiero preguntarte, ¿de verdad deseas experimentar este poder, el poder de la resurrección de Cristo en tu vida? ¿Quieres experimentar este poder transformador? ¿Sabes? Tú puedes activarlo y hay una llave, y es la llave de la fe, que puede activar este poder en tu vida, confiando en Cristo, porque Él está vivo y puede ayudarnos a cada uno de nosotros. Quizás estás teniendo problemas con algún hábito. Quizás estás teniendo problemas con alguna situación en tu vida que no puedes dejar. Puede ser malas palabras, puede ser pornografía, quizás es la bebida o quizás alguna otra cosa. Ponle el nombre, con lo que tú estás luchando, con lo que estás luchando hoy. Y sabes, el problema es que quieres resolver estas cosas con tus propias fuerzas, tu propio poder, y no tienes acceso al poder de Cristo. Pero Jesús mismo, mis hermanos, ofrece este poder. El poder que le levantó de entre los muertos, le resucitó, está disponible en nuestro diario vivir para ayudarnos en nuestras situaciones, en nuestros problemas de vida, mis hermanos. Quiero decirte que vivir en el poder de la resurrección de Cristo no es solamente una expectativa de futuro. Quiero decirte que es una experiencia diaria. Es algo que todos debemos experimentar todos los días, mis hermanos. Hay muchos creyentes, muchos cristianos, mis hermanos, que entienden acerca de la verdad del poder de la resurrección de Cristo, pero no lo están experimentando en sus vidas. No lo están experimentando. Muchos creyentes, mis hermanos, por esta razón, ni siquiera se diferencian de los que no son creyentes o de los que no son cristianos. ¿Cómo podemos tú y yo saber que no estamos viviendo en el poder de Dios, en el poder de Cristo? ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, suceden 4 cosas en nuestras vidas. Muchas veces, mis hermanos, sentimos y tenemos frustración. Estamos frustrados por muchas cosas que nos gustaría cambiar. ¿No te gustaría cambiar alguna cosa en tu vida y estás frustrado por eso? Porque no tienes el poder para cambiarlas y sigues luchando con esas mismas cosas. Hay otros, mis hermanos, que se fatigan, están fatigados enormemente en la vida, porque están funcionando con su propia batería, y cuando tu batería de tu vida se desgasta, tú te cansas y te fatigas. Y Dios
mis hermanos, nunca ha querido que fuéramos por la vida con nuestro propio poder. Dios tiene un suministro de poder eterno que nunca se acaba. Y así hay creyentes, mis hermanos, que tratan de vivir la vida cristiana con su propio poder. Se cansan, se fatigan y se frustran. Y luego hay otros, mis hermanos, hay otros que tienen miedo porque no están conectados con este poder maravilloso. Saben que hay muchas cosas en su vida que no pueden controlar, y no pueden controlar el pasado, no pueden controlar el futuro, y todo lo que pueden hacer es echarlo a perder todo en su vida. Todo se ha echado a perder. Y tienen preocupaciones y ansiedad, están intensamente ansiosos. Y no saben lo que va a suceder al finalizar del año, las deudas que tienen que pagar. Y entonces tienen miedo. Y después, ¿sabes qué viene? El fracaso. No importa lo que mucho hayan tratado de cambiar. No importa. A veces tratan de hacer cosas suficientemente buenas y ponen lo mejor para tratar de cambiar y no pueden. Se sienten fracasados. Estas 4 cosas, mis queridos hermanos, fatiga, frustración, miedo y fracaso, son la prueba de que quizás están viviendo una vida buena, pero no la mejor. Quizás estás viviendo una vida buena, pero no estás viviendo la vida mejor. Pero la Biblia nos dice algo, mis hermanos. 1 Corintios 5:15 dice que por todos murió. ¿Quién? Cristo. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, dice el pasaje, sino para Cristo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay una vida mejor, mis queridos hermanos, una vida mejor. ¿Sabes? Si yo estuviera viviendo así en esta situación, con miedos, con fracasos, con frustraciones, mis hermanos, si estuviera en esta situación y oyera que hay una vida mejor, inmediatamente acudiría, mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener ni miedo, ni frustración, ni fatiga, ni fracasos. Y si tú escucharas de esto, ¿no quisieras también tener una vida mejor? Claro que sí, estoy seguro, mis hermanos, hay una vida mejor. Y esto es lo que Pablo dice en el siguiente pasaje, Filipenses 3:10, dice, mis hermanos, a fin de conocerle, dice allí en el pasaje, y agrega, y el poder de su resurrección, el poder de su resurrección, dice el pasaje, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que yo quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Es decir, vivir de una manera diferente. Quiero conocer el poder de Jesucristo y de su resurrección. ¿Qué significa, mis hermanos, conocer el poder de su resurrección? Déjenme aclararlo. La palabra conocer en este versículo, mis hermanos, en el original griego, es la palabra ginoskos. Ginoskos. Es esta palabra, mis hermanos, y significa que uno conoce esto de manera experimental, que es la verdad y que uno lo conoce a profundidad. No es yo espero, no es tampoco yo deseo, sino yo sé y estoy seguro. Estoy completamente seguro. Como cuando alguien apuesta, mis hermanos, a lo seguro, ¿no? Te apuesto 20 pesos a esto porque uno lo sabe. ¿No es así? Uno lo sabe. Y es así, mis hermanos. Yo sé, yo conozco. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo conozco el poder de Dios en mi vida. El poder de Dios. Y sabes, yo quiero eso para mí y también quiero para ustedes esto, mis amados hermanos. Como pastor de ustedes, quiero también esto para ustedes.
Ahora, quiero que veamos, mis hermanos, brevemente, en qué nos beneficia el poder de la resurrección de Cristo. ¿En qué nos beneficia? ¿Sabes en qué nos beneficia? En primer lugar, nos permite liberarnos, desprendernos de nuestro pasado, mis hermanos. Mucha gente está atrapada en el pasado por lo que te hicieron hace años, o el mes pasado, o la semana pasada, o quizás hace 10 años, y estás todavía atrapado en esto. Tienes dolor, culpa y rencor, hábitos, heridas y complejos que no te has podido liberar, y no has podido seguir adelante con tu vida, porque estás estancado en el pasado. También, ¿sabes? El beneficio de conocer el poder de la resurrección de Cristo es que, mis hermanos, nos permite comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo. Es como en un pizarrón, mis hermanos, que nosotros podemos dibujar en el pizarrón y tenemos el borrador y luego borramos, mis hermanos. Es borrón y cuenta nueva. Es hacer cosas diferentes, mis hermanos. ¿Sabes? Hay veces que quisiéramos hacer eso en nuestra propia vida, volver a comenzar, volver a empezar, mis hermanos. Pero ¿sabes? El poder de la resurrección de Cristo nos da el poder para comenzar de nuevo. Es un inicio fresco, un nuevo comienzo. Es como volver a nacer, mis hermanos. Es una nueva vida. Eso es la resurrección de Cristo. El día de ayer, mis hermanos, a mi hija mayor le hicieron una cesárea. Y a las 7 de la noche, mis hermanos, nació su hija, mi primera nieta. No me siento muy bien porque ya soy abuelo, ¿verdad? Eso no me gustó mucho que me hicieran suegro y ahora ya me hicieron abuelo. Es broma, mis hermanos, pero quiero decirles, está bien la bebé, está bien mi hija, están bien. Y siguen ahora en el hospital. Ayer regresamos ya muy tarde de estar con ellos, pero quiero decirte lo siguiente. Hay una nueva vida que nace en cada bebé, en cada niño, mis hermanos. Pero ¿sabes? Para que haya una verdadera vida, tiene que haber Cristo allí. Tiene que estar Cristo allí. Porque cuando un bebé va creciendo, mis hermanos, uno va aprendiendo. Y aprendiendo cosas que a veces no son buenas. Experimentamos muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Y lo que tú y yo necesitamos es una vida nueva. Y solo esto puede ser a través de Cristo Jesús. Es el poder de la resurrección para comenzar de nuevo, para iniciar otra vez. Y sabes, hay otro beneficio del poder de la resurrección de Cristo. Y es mis hermanos, que nos permite continuar en la vida. No solo es comenzar de nuevo, sino continuar, mis hermanos, continuar hacia adelante, seguir hacia adelante, porque es el poder de Cristo quien nos da valor, nos da fe y confianza para seguir adelante en la vida, mis hermanos. Y también, finalmente, es el poder, es la fuerza para cambiar en la vida. Quizás lo has tratado. Yo me he encontrado personas que me dicen, sí, la gente no cambia y no puede cambiar, pero es por una razón, porque no han probado a Cristo Jesús. Si pudieran, mis hermanos, harían los cambios en su vida, pero como no pueden, no lo hacen. Y lo que se necesita es a Cristo Jesús, mis hermanos. ¿Por qué? Porque solo la fuerza de voluntad no funciona. No funciona la fuerza de voluntad, se acaba, se agota, mis hermanos. Por eso necesitamos tener el poder de Cristo que funciona más que nuestra fuerza de voluntad. Así es que, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es que tenemos que poner nuestra confianza en este poder. Ahora, quiero decirte, ¿sí?, 4 características, mis hermanos, de cómo podemos, 4 cosas de cómo podemos obtener, o 3 cosas de cómo podemos obtener el poder de la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo podemos obtener? ¿Cómo tú y yo podemos tener el poder de Cristo? Esta predicación no estaría completa, mis hermanos, si yo no tratara de comentar cómo
podemos obtener este poder para que tú puedas cambiar, para que tú puedas hacer cosas diferentes, para que puedas iniciar de nuevo en tu vida. Bueno, en primer lugar tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dice la Escritura, mis hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Eso es lo que nos dice este pasaje. Si creyeres en tu boca, y lo que significa, mis hermanos, es que uno debe tener fe en Cristo Jesús, mis hermanos. Confesar con la boca, es decir, sí, pero también lo dice uno con el corazón. Crees en tu corazón, serás salvo. Así es que este es el primer punto. Debes aceptar a Cristo Jesús. Jesús no es un profeta. Jesús no solo es un buen maestro. Jesús no solo, mis hermanos, es alguien digno de imitar. No, es Dios. Y demostró su poder levantándose entre los muertos. Segundo lugar, cree en sus promesas para ti. Dice Juan 3:16, el pasaje más famoso de toda la Escritura. Porque de tal manera, dice el versículo, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y agrega allí, si lo puedes subrayar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la mayor promesa de Dios? Precisamente esta, que Jesús también te va a resucitar. Y esto es algo que tú debes creer. Pero, por otro lado, debes contar con este poder diariamente. ¿Lo puedes anotar? Ahí tienes un espacio. Debes contar con su poder diariamente. Y en este sentido, permítanme leer un pasaje, mis hermanos. 2 Corintios 1, del 8 al 10. Dice allí, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Quiero decirte esto, no sé por lo que estés pasando en estos momentos, no sé qué estés viviendo, pero sí sé esto, la vida es difícil, la vida es dura, la vida es complicada, no es fácil la vida. Quizás alguno de ustedes está pasando por problemas de relación en su matrimonio. Quizás alguno de ustedes está teniendo un problema financiero. Quizás alguno más está teniendo un problema de salud. Y quizás alguien más tiene un problema emocional. Quizás alguien no tiene el trabajo que desea. O quizás alguien no puede entrar a la escuela que desea entrar. Saben, mis hermanos, todos tenemos problemas diferentes. Tenemos problemas diferentes. Por eso debemos orar, continuar orando, mis queridos hermanos, en las reuniones que se llevan a cabo por Zoom y Facebook en la semana, y también la oración presencial. Debemos seguir orando porque, mis hermanos, hay problemas serios, difíciles. Pablo también, mis hermanos, se vio enfrentado a un problema difícil. Estaba deprimido, mis hermanos, también. ¿Qué hizo Pablo en momentos de dificultad que tú y yo también podemos hacer? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Bueno, mis hermanos, lo que hizo Pablo fue lo siguiente. Y vamos a ver este pasaje así. Dice, mis hermanos, no quiero que ignoren, está diciendo en los versículos 8 y 9.
No quiero que ignoren acerca de nuestra aflicción, de nuestra dificultad que tuvimos en Asia. Estábamos, dice allí, tan agobiados, tan abrumados, más allá de nuestras fuerzas, que dice allí el pasaje, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Sabes? ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido de esta manera? ¿Sabes? Si te has sentido así, te diré que eso es bueno. ¿Por qué? Es bueno porque puedes estar consciente de tu situación y entender que lo que necesitas en tu vida es a Cristo y su poder. Es bueno que tú puedas entender que te sientes agobiado y abrumado, pero también es bueno entender esto porque lo que significa que lo que tú necesitas es a Cristo y su poder. Quizás has llegado a este punto en tu vida donde, como el apóstol Pablo, perdí hasta la esperanza de salir con vida. Quizás has llegado a este punto en tu vida. Algunos dirían a esto tocar fondo, ¿no es así? Algunos dirían esto. Y quizás te has sentido de esta manera. Bueno, si te has sentido así, lo que quiero decirte es que lo que necesitas es a Cristo Jesús. Por otro lado, quiero que vean ustedes, mis hermanos, allí. Quiero que vean allí ustedes, mis hermanos, por favor. Creo que conectaron otro dispositivo. Bueno, gracias. Vean ustedes el versículo 10. ¿Lo tienen allí en sus Biblias, mis hermanos? Dice allí el versículo 10, el versículo 9, perdón, dice: de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Si has tocado fondo, eso es bueno, porque dice, para que no confíes en ti. No confíes en ti mismo, sino que confíes en Dios, quien es capaz de resucitar a los muertos. Así es, mis hermanos. Y luego, versículo 10, mis hermanos, si ustedes lo ven en sus hojas, dice: el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, dice el versículo, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que a Él aún nos ha de librar. Dice el versículo, mis hermanos, que Él aún nos ha de librar. ¿Cuál es el negocio de Dios? Dios se especializa, mis queridos hermanos, en volver a la vida las cosas que están muertas. ¿Sabes? A Dios le gusta cambiar las crucifixiones en resurrecciones. Déjame preguntarte algo personal. ¿Qué está muerto en ti? ¿Qué está muerto en ti? Y que necesitas allí una resurrección en tu propia vida. ¿Sabes? Si Dios puede volver a la vida a una persona muerta, también quiero decirte que puede darle vida a un matrimonio muerto. Si tú no amas a tu esposa, ¿sabes? Dios puede cambiar eso para que la comiences a amar. Si ella ya no te ama, si tu esposa no te ama, ¿sabes? Dios también puede cambiar eso. Si Dios puede volver a la vida a una persona muerta, Él puede volver a la vida a un matrimonio muerto. Si Dios puede volver a la vida a una persona muerta, ¿sabes? Él puede resucitar un trabajo. También puede resucitar una carrera o un sueño.
Y si Dios puede resucitar a una persona, también puede rescatar y resucitar una relación. Y Él puede resucitar tus finanzas. Y Él puede hacer cualquier cosa. Y precisamente, mis hermanos, este es el poder de la resurrección. Lo que te invito hoy es que te acerques a Cristo. Y no experimentes solo de un día la relación con Cristo, sino de cada día, para que tú puedas experimentar el poder de Cristo y su resurrección en tu propia vida. Ser cristiano, mis queridos hermanos, no solo es cuando tú lo aceptaste hace 5 años o 10 o 20, no. Ser cristiano es mantener una relación con Cristo y su poder día tras día, día tras día. Y a esto estamos desafiados, mis amados hermanos. A esto tú y yo estamos llamados. Que el Señor nos ayude. Quiero cerrar con esta oración. Y la escribí a propósito, mis hermanos. Y yo les pido que en una actitud de oración, y así vamos a orar, mis hermanos, la podamos leer. Dice así, mis hermanos. Mi Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí. Quiero disfrutar del poder de tu muerte y resurrección. Acepto hoy por la fe que tú eres el Hijo de Dios. Creo en tu promesa de que tú eres el único que me puede dar vida eterna, porque pagaste por mis pecados. Quiero que seas el Señor de mi vida. También dice esta oración, también quiero decirte que necesito tu poder en mi vida. Quiero llegar a conocerte y tener el poder de tu resurrección diariamente. Quiero comenzar a aprender a vivir una vida mejor, la vida para la cual me creaste. Por favor, cambia lo que tenga que ser cambiado en mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, de verdad, gracias. Elevamos esta oración para darte la gloria, porque tú tienes el poder de cambiar vidas. Gracias, Señor. Alabado seas. Te exaltamos y te bendecimos en esta hora. Permite que esta tu iglesia, mis hermanos y yo, podamos vivir en el poder de la resurrección de Cristo todos los días y que podamos experimentar este poder en cada circunstancia de la vida. Ayúdanos, mi Señor. Ayuda a cada uno. Tú sabes la necesidad de cada uno. Ayuda, por favor. Mira que te lo rogamos en Jesucristo, nuestro Señor. Amén.